rico en historia, cultura y tradición. A las 7:29 de la mañana, por eso queremos compartir con ustedes una interesante propuesta de un proyecto venezolano que tiene que ver con la figura del médico venezolano José Gregorio Hernández, que en el tiempo, por su importancia científica, se convirtió en una referencia también espiritual para una gran y muy importante parte del país, principalmente la comunidad católica y otras denominaciones religiosas que siguen esta fe y que por supuesto es válido dentro de la cultura y la amplia variedad de creencias que hay en Venezuela. En este tema hemos invitado al señor Yarry Piñango. Él es gerente de la Galería Paolo Vitti y tienen un proyecto bien interesante de la exposición del rostro que ellos consideran es el verdadero rostro del doctor José Gregorio Hernández, considerado también el médico de los pobres. Bienvenido a Globovisión. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Pues sí, aquí nosotros venimos a ofrecerle al país, a presentarle pues la pieza referente a lo más exacto que se conoce del doctor José Gregorio Hernández hoy día. Esta pieza cumple con unos estándares de realismo y del perrealismo desde cuanto a la preparación de la tela y a la materialización del detalle en cuanto al rostro, que nunca hasta hoy se ha visto. Y está realizada por un venezolano, el pintor Nelson Guerra. Bueno, ahí está precisamente con nosotros. Queríamos también presentar en la otra parte del estudio, junto a nuestra compañera Rosa Colmenares. Se encuentra acompañándonos también el señor Nelson Guerra. Es el pintor responsable de esta obra artística. Ya están allí conversando. Bueno, algunos detalles más adelante lo vamos a tener también con nosotros. Le damos la bienvenida. Bueno, hablar de este proyecto bien interesante, cómo está sustentado desde el punto de vista científico, desde el punto de vista técnico. Supongo, y es evidente que en este tipo de situaciones se tiene que desarrollar una investigación previa, basado en la historia, en los elementos que ustedes puedan tener para llegar a este punto. Por favor. Esa pieza está basada en la última foto que se conoce y la más real del doctor José Gregorio Hernández. Es una foto tomada en el año 1917 y recordemos que él muere en 1919. Él estaba estudiando bacteriología en la ciudad de Nueva York y se toma dos fotos idénticas y las envía a Caracas. Una a una señorita de apellido López y otra se la envía a su hermano. De esa foto tomamos el busto para realizar la pieza. De 2 años hacia acá nosotros venimos haciendo un estudio con amigos, con colegas, con museólogos, con doctores, conocer la idiosincrasia de Caracas para esa época, la contaminación, porque eso afecta en la piel, en el tipo de cabello, todo el ritmo de vida que lleva el doctor José Gregorio Hernández, su alimentación. Y entonces fuimos decantando en lo que es, porque en la foto que te hice mención hace un momento, se conoce la imagen como tal, pero no se tiene el detalle, el surco supralí que sale en la nariz, que eso es normal en las personas después de los 50 años, recordemos que él murió a los 54 años de edad. Pero como mayor realismo sería ese detalle. Sí, claro. Se acerca más a un rostro real, ¿no? Exactamente. Está elaborado en base a sepia muerta y eso más adelante lo va a comentar el pintor Nelson. Lo estamos viendo en pantalla, los detalles justamente de los cuales exactamente. Y ahí se nombran apenas 34 detalles para no saturar la lámina, pero se logra observar claramente todo el trabajo que se hizo. Lo que son el arco supralí, que es el arco de Cupido, que está sobre el labio, que es la parte del labio, que es lo único que se le ve a él, porque es lo que es el bajante del filtrón y la borda del filtrón. Tenía bigote, ¿no? Claro, no, y él no solamente tenía bigote, sino que ese bigote que tú ves ahí está hecho uno a uno, para darle ese detalle que tiene y ese poblado recortado. Acuérdate que él era, por su profesión, él mantenía mucha higiene. Claro. Y él era muy creyente de la higiene. Entonces, nos hace creer, por cuestiones de alimento y de desenvolvimiento en su profesión, que él se cuidaba mucho. Claro, la expresión artística va más allá, digamos, de un solo hecho. Una fotografía la tomo y la calco, la pinto, ¿no? Tiene que ver también con estudiar la personalidad, su historia, su esencia, ¿no? Para poder transmitir, digamos, y plasmar en un lienzo la verdadera esencia de un personaje histórico con un valor espiritual tan importante. ¿Quiénes acompañan esta investigación desde el punto de vista científico, desde el punto de vista técnico, para llegar a este momento? Nosotros tenemos una colaboración no sé si lo he comentado, yo soy abogado. Y tengo amigos en la parte de patología, un conocido médico también, otros conocidos de los conocidos también que nos ayudaron.
Y entonces, si se logra ver el cuadro del doctor José Gregorio Hernández, la pieza, se ve que tiene la órbita, es un detalle muy interesante, la órbita del ojo, donde va todo lo que es el sistema ocular, se le marca y se le nota el desgaste por los estudios y por el tipo de vida que lleva el doctor José Gregorio Hernández, pero no se ve demacrado porque él era una persona que cuidaba muy bien su salud. No, pero ser médico no es fácil, además, ¿no? Te No, llaman en y la en madrugada, aquella- tienes que salir a atender a un paciente, aquella además su vocación de servicio. No, y él no decía que no. El doctor José Gregorio Hernández no decía que no nunca. Ahora, esto es una investigación independiente. Por ejemplo, quisiera preguntarle si ha participado la Iglesia Católica, por ejemplo, que ha llevado muy de cerca, incluso desde el Vaticano, investigaciones científicas, históricas basadas en su esencia, ¿no? Nosotros tuvimos un contacto muy cercano, conversamos con él, con el padre, me voy a evitar el nombre del padre porque lo estuvimos contactando, pero no nos dio permiso para nombrarlo. Informal, digamos. Y el padre que cuando fueron a sumar los restos del doctor José Gregorio Hernández fue el primero que metió la mano. Él estuvo muy cerca de todo ese evento en lo que es la ratificación del doctor Hernández y él vio la pieza y dijo, es impresionante. Sencillamente, y él viene estudiando desde años. Ahora voy a decir algo. Cuando vi el cuadro que llegaron ustedes al estudio, tuve la percepción que es un rostro ya conocido, es decir, es un rostro que ya hemos visto en otros ejemplares, pero también hemos visto otros que no son tan precisos, es decir, hay una gran variedad de rostros, quizá por la cultura popular venezolana, cada quien lo expresa o lo manifiesta de una forma distinta. ¿Cuál es la intención? Supongo que tiene que ver un poco también con unificar el criterio del rostro, ¿no? Para que haya un ícono, ¿no? El doctor José Gregorio Hernández, nosotros no queríamos, y hablo en plural porque somos un grupo. Esto no es un mérito de Jerry Piñán ni de Nelson Guerra, es un grupo de personas que estamos involucrados detrás de este proyecto. Y nosotros googleamos el rostro del doctor José Gregorio Hernández y nos salieron, en una búsqueda, nos salieron 16 rostros distintos. Entonces nosotros, si vamos camino, hace 2 años atrás, nos veníamos camino a la beatificación, mal podíamos nosotros permitir que se nos convirtiera en un santo de 10.000 rostros. O lo que es muy distinto también, pero pesa igual, aunque se nota un poco más liviano, que venga una persona extranjera a nosotros, a decirnos a nosotros los venezolanos. Estamos viendo una referencia ahí a... ¿Cómo es el verdadero rostro del doctor José Gregorio Hernández? Aquí en Venezuela hay talento, aquí en Venezuela hay estudio, aquí hay experiencia, y todo eso desembocó lo que es en esa pieza. Tenemos que hacer una pausa en esta conversación, estamos viendo esta obra que, bueno, hemos traído a nuestro estudio para compartirla con Venezuela. Entendemos que no todas las manifestaciones religiosas, pero indiscutiblemente la figura del doctor José Gregorio Hernández tiene un valor histórico, cultural, muy importante para la fe católica y cristiana de nuestro país, y en respeto a esa realidad y entendiendo que es parte de los hechos de nuestra realidad histórica, colocamos en esta pantalla este proyecto bastante interesante, una iniciativa que busca colocar en una obra de arte el rostro más cercano a la realidad de la figura del doctor José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, como es considerado. Vamos a la pausa. Rosa está lista. Ya le hizo la entrevista fuera de cámara, preguntándole todos los detalles, y nos va a contar más adelante cuál ha sido la técnica utilizada. Es una técnica prácticamente única en América Latina y que vamos a compartir con ustedes al regreso. ¿De qué se trata? ¿Cuál fue el lienzo utilizado? ¿El tipo de tela? ¿El tipo de pintura? Estos detalles del arte venezolano. Cuando regresemos, ya venimos. En beneficio del Hospital JM de Los Ríos. Es el rostro más cercano, según dicen sus creadores, de la figura del doctor José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, considerado así por gran parte de la cultura popular y espiritual de Venezuela. Sin embargo, en esta parte queremos mostrar un poco también la expresión artística, que muchas veces es empírica, por supuesto, porque así es el talento, viene del alma, viene de la sangre, viene quizá de tu arraigo y de tu esencia. Pero el arte debe profesionalizarse para que pueda perfeccionarse también en el tiempo. Y la técnica artística tiene una gran importancia dentro de este tipo de obras que van a trascender en el tiempo y sobre todo que tienen un gran impacto cultural y social en una nación, por ejemplo, como Venezuela, tan creyente de la fe católica. Y por esto hemos invitado también en esta parte del programa al creador de la obra, Rosa Colmenares, nuestra compañera, está con él y nos cuenta detalles. Rosa. Así es, Seir, ya está con nosotros el señor Nelson Guerra, pintor sacro, uno de los pocos que quedan en nuestra América
latina, un arte pues que requiere el dominio de técnicas formales y más allá de la técnica también esa posibilidad de conectarse con el arte en una forma de expresar esa devoción, ¿no?, por lo divino y llevar ese mensaje, ¿no?, transmitir a aquellas personas de fe un mensaje. Sí, muy amable, gracias por tu invitación. Pues aquí presento una pieza en óleo sobre tela. La técnica es sepia muerta, es una técnica antigua para darle esa realeza, ese hiperrealismo que se logra en la pieza. De esta manera, pues, nos llega a todos los venezolanos ese rostro que todos conocemos. Para este proceso, para llegar a esta obra, tuvo que pasar por ese proceso de investigación, la última fotografía que se tenía del doctor José Gregorio Hernández y además la técnica que usted nos está comentando. ¿Cuánto le tomó poder llevar a cabo la ejecución de esta obra? Bueno, de investigación fueron 2 años, aproximadamente 2 años, y de pintura fueron 2 meses. El mensaje y esa conexión, ¿no?, espiritual con lo divino, que es lo que busca justamente el arte sacro, ¿cómo logra esa inspiración para poder plasmar este rostro sobre tela y llevar ese mensaje a la fe católica? Porque sabemos que el doctor José Gregorio Hernández, muy querido por nuestra población venezolana, especialmente por la población de fe católica, a propósito de que este año además se realizó su proceso de beatificación. Sí. Bueno, en esta técnica trato lo posible de darle un hiperrealismo, como dije anteriormente, y lograr que la pintura tenga alma. Cuando el artista siente que la pintura tiene alma es cuando nos damos cuenta que llegamos al toque final, porque una pintura sin alma no percibe en un rostro, jamás nunca lo va a percibir como se ve en este momento del doctor José Gregorio Hernández. Bien, usted además de pintor, pues también se ha dedicado a la arquitectura, es restaurador, escultor y dorador. Parte de una amplia obra que ha venido realizando pues en el transcurso de estos años, Caraqueño de nacimiento. ¿Qué representa para usted haber tenido la oportunidad de hacer esta pintura del venerable, del doctor José Gregorio Hernández, hoy beato? Bueno, para mí un verdadero placer. Cuando fui asignado pues a hacer la pintura, pues sentí una gran responsabilidad y una pasión por la pintura, porque qué mejor que un buen venezolano haga un rostro tan fiel y respetando pues todos los parámetros del rostro. Y que cuando uno también estudia la vida del doctor José Gregorio Hernández, era un hombre desprendido de lo material, un hombre que buscaba ayudar a los demás, que en su vocación estaba presente el servicio, el médico de los pobres. Y entonces con esta obra además están teniendo otro fin, el fin social, que va a ser subastado para ayudar a los pequeños niños del Hospital JM de Los Ríos. Sí, continuando pues ese camino que lleva el doctor José Gregorio Hernández, ¿no?, en la ayuda del ser humano, porque primero, antes de doctor, fue un ser humano extraordinario para todos los venezolanos. Una obra de arte que queda como un legado para nuestro país, un trabajo realizado de arte sacro por este artista venezolano, este pintor, escultor dedicado al arte, a la arquitectura, el señor Nelson Guerra. Seir, agradecemos acá la presencia del pintor y también del gerente general de este proyecto que nos han acompañado durante esta mañana para traernos acá a los estudios de Primera Página esta magnífica obra del doctor José Gregorio Hernández, una obra de óleo sobre tela con técnicas formales empleadas en todo lo que representa el arte sacro y también con ese mensaje, de ese espíritu, ¿no?, del doctor José Gregorio Hernández de ayudar a los demás, de colaborar con aquellos que más lo necesitan. Seir. Así es, Rosa, la figura de José Gregorio Hernández, que no tiene únicamente tiene un gran valor espiritual indiscutiblemente, pero además es un referente científico, hizo grandes aportes a la medicina moderna venezolana, incluso para el mundo, ha sido referencia durante mucho tiempo en nuestro país y estamos seguros que durante muchos años más va a permanecer en el arraigo cultural venezolano. Para despedirnos, señor Yarri, volviendo con usted, quisiera preguntarle acerca de esa subasta, cuándo se va a realizar, de qué manera lo van a hacer. Y bueno, una obra muy importante
detrás del arte está la obra social. Va destinado al Hospital JM de Los Ríos, que tantas complicaciones sociales conocemos ha tenido en este último tiempo y en esta coyuntura social. Claro, por el portal de Instagram y de Twitter de la galería, @galería Paolo Vitti, en las dos redes sociales. ¿Cómo se escribe Vitti? ¿Podemos deletrearlo por si nuestra audiencia? Galería Paolo Vitti, Vitti con 2 T. V y 2T. Ajá. Ok. B pequeña, pues, como le decimos acá en Venezuela. Exactamente. Se hace la subasta, gran parte de lo recabado va a ser donado al Hospital JM de Los Ríos. Queremos donar un equipo. Hemos hecho un acercamiento con el personal que trabaja con nosotros, con el hospital, y en la parte de dermatología para los niños, que cubre gran parte de los pacientes menores en el hospital. Bueno, agradecerle a usted en nombre de Venezuela el aporte artístico que hacen, sobre todo en un proyecto tan importante para nuestra cultura popular y espiritual. Gracias por venir a Globus. Muchas gracias por la invitación. Yarry Piñango, gerente de operaciones de la Galería Paolo Vitti, y también nos acompañó el señor Nelson Guerra, pintor sacro venezolano. Así es nuestra cultura, así somos en Venezuela. Agradecemos siempre su sintonía. Cuando regresemos,